Bueno, Buenas noches. continuamos, como decía Andrés, con la carta, la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y, y el día de hoy, hace 8 días, estuvimos hablando de la primera, que fue la primera carta a los tesalonicenses. El hermano Rosenberg estuvo allí dando como todo ese panorama, todo ese contexto. Entonces quiero arrancar este estudio eh, trayendo nuevamente como ese propósito de lo que fue esta carta de primera a los tesalonicenses, para que podamos como continuar con ese mismo hilo conductor y poder allí presentar lo que es esta segunda carta, esta segunda epístola. Entonces, en primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribió especialmente para animar a los creyentes de esta ciudad de Tesalónica a crecer en santidad, en medio de persecuciones, en medio de diferentes circunstancias que ellos estaban viviendo, y también para instruirles sobre la vida, sobre lo que es vivir en santidad, y para darles esperanza respecto a la segunda venida de Cristo, que en estas cartas lo podemos ver como el día del Señor, y en la cual hoy vamos también a profundizar un poco sobre ese tema. Pablo los alentó a vivir con expectativa, pero al mismo tiempo con equilibrio, amando y sirviendo mientras esperaban esta segunda venida. Sin embargo, poco después de esta primera carta, algunos comentaristas dicen que transcurrió aproximadamente unos 3 meses entre la primera y la segunda carta. Pablo comienza a recibir una serie de informes, o recibe unos informes de que algunos en esta ciudad, en Tesalónica, estaban confundidos y estaban hasta perturbados sobre lo que es el día del Señor. Habían surgido diferentes distorsiones o falsas enseñanzas en cuanto a que el día del juicio ya había llegado. Pues esto llevó a algunos a vivir en mucho temor, a otros a vivir en ociosidad, y comenzaron a descuidar muchas de sus responsabilidades. Entonces, hermanos, te voy a pedir que imaginemos por un momento que son parte de una iglesia joven, apenas unos, no sé, unos cuantos meses de haberse fundado. Han creído en Cristo con todo su corazón y están dispuestos a seguirle. Pero, pero resulta que comienza a llegar una persecución, que la persecución se desata contra ustedes, que algunos de sus amigos cercanos son encarcelados, otros han perdido sus trabajos, y cada día esto se hace más y más difícil de poder sostener. Bueno, hermanos, en medio de todo esto, han recibido cartas y noticias que dicen que el día del Señor ya llegó. Imagínate esto, está viendo todo un tema, persecuciones, pasan diferentes situaciones con algunos de tus hermanos, con familias, contigo mismo, y de repente recibes unas cartas avaladas por alguien que tú realmente confías, supuestamente avaladas, que dicen que el día del Señor ya llegó, que quizá ya están viviendo el juicio final. Esto genera aún más confusión, miedo y bastante desánimo. Cristo vino y ustedes se quedaron atrás. ¿Qué harían? ¿Cómo seguirían adelante en su fe en medio de tanta confusión, en medio de tanto sufrimiento? Quiero que nos pongamos unos minuticos en esto, que era justamente lo que estaba pasando en este contexto de esta carta de Tesalonicenses. Pablo le escribe segunda de Tesalonicenses no solo para animarlos en su sufrimiento, sino también para corregirlos, para corregir esas ideas erróneas sobre el día del Señor, y también para exhortarlos a una vida de responsabilidad, una vida que realmente muestre a Cristo.
Bueno, hermanos, hoy estudiaremos entonces esta carta y veremos cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes, siguen siendo de gran utilidad para nuestra iglesia, siguen siendo de gran utilidad para nosotros hoy día. Así que te voy a pedir que oremos. Padre, gracias. Gracias porque cada palabra, Señor, que nos dejaste escritas en tu Biblia, Señor, son útiles para nosotros. Gracias, Señor, porque cada ejemplo, cada situación, cada narración que podemos leer en tu palabra nos muestra, Señor, que eres un Dios perfecto, que eres un Dios soberano y que absolutamente nada se te escapa, Señor. Que esto nos permita estar confiados de ti. Gracias, Señor, por esta noche que podemos estar estudiando esta carta, Señor, esta carta que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia joven, pero también firme en tu palabra. Que esto sea de mucho ánimo para nosotros, Señor. Que el mensaje que vamos a estar aquí hoy exponiendo, Señor, sea primeramente con fidelidad, que podamos glorificarte, que podamos poner también en práctica estas enseñanzas en nuestras vidas, en nuestra iglesia local. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno, tú nos cuidas, tú nos proteges y tú nos permites también, Señor, crecer espiritualmente, Señor, crecer en santidad y también, Señor, porque nos permites cada vez crecer, ver cómo crece nuestra iglesia en esa madurez. Gracias, Padre, por nuestros pastores que hoy están en unas conferencias, Señor, en Estados Unidos con algunos otros hermanos. Cuida, Señor, todo este tiempo de ellos y de todos los maestros y pastores que están también en esta conferencia. Señor, permíteme haya gracia delante de mí para esta exposición de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, segunda de Tesalonicenses es una carta de corrección, es una carta de afirmación. Entonces, mientras primera de Tesalonicenses se centraba en vivir esperando el regreso de Cristo, por su parte, segunda de Tesalonicenses añade la enseñanza de esperar el regreso de Cristo con discernimiento y con diligencia. Hermanos, el propósito de esta segunda carta es perseverar, perseverar y crecer a la luz del regreso de Cristo, consolando, corrigiendo y exhortando. Es importante recordar que la importancia que tenía esta ciudad históricamente. Y en aquella época esta ciudad, Tesalónica, era considerada una de las ciudades más importantes. Estaba, estaba estratégicamente ubicada y esa ubicación estratégica permitía que lo que era la parte cultural pudiera ser expandida digamos, con una cierta facilidad. Esta era una ciudad muy importante a nivel de comercio, también era una ciudad muy importante a nivel cultural. Tenía bastante relevancia en estos temas, lo que permitía ser como esa punta de lanza para impactar con enseñanzas, para impactar con culturas, con doctrinas. Y esto lo entendían perfectamente estos falsos maestros que llegaban aquí a infundir tantas mentiras y tanta cultura que realmente era, era perversa, si lo queremos ver de esta manera. Esta carta, hermanos, fue escrita en el año 51 después de Cristo. Como le dije hace un momento, esta carta fue escrita aproximadamente unos 3 meses después de primera a los tesalonicenses. Y aunque Pablo no podía visitarlos, como esto lo podemos ver en primera Tesalonicenses 2:18, en primera Tesalonicenses 2:18, Pablo dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. La comunicación y el contacto con la iglesia
se mantenía por medio especialmente de su amigo y uno de sus discípulos, Timoteo. Entonces, en esta carta, Timoteo llega con un informe de la iglesia de Tesalónica. Y por medio de este informe, Pablo se entera de una serie de problemas que estaban viviendo y que estaban ellos afrontando. También es muy importante aquí recordar que esta iglesia eran unos creyentes jóvenes en la fe, ¿cierto? Donde vivían en una ciudad donde muchas culturas impregnaban y eso pues generaba confusión. Hay culturas que predominaban más que otras, donde la religión aquí jugaba un papel bien importante y donde el mismo gobierno, en este caso, este gobierno o en esta época y en este lugar, está dominado por los romanos y ellos mismos les impedían e imponían pues, muchas cosas. Fuera de eso, perseguían a quienes no estuvieran alineados a los estándares que ellos querían en las personas. Entonces, lo que podemos ver es que en segunda de Tesalonicenses, Pablo busca responder a tres problemas especialmente, que ya los vamos a contextualizar. Y que ya estos tres problemas que les voy a comentar son ese informe que le trajo Timoteo a Pablo. Entonces, Pablo llega después de poco tiempo de haber estado allí en en esta ciudad, en esta iglesia, y llega comentándole cosas que de entrada le dan ánimo a Pablo porque estaba viendo que había un cierto grado de crecimiento en ellos, donde había cierto grado de persistencia, de amor en la fe, en la palabra, pero al mismo tiempo tres temas que generan ese alerta. Y ese alerta es lo que lleva justamente a Pablo a escribir esta carta. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es sobre la persecución. La persecución que había empezado desde que estaba allí Pablo con ellos. Sin embargo, cada vez se fue poniendo más y más intensiva, más intensa esta persecución a la iglesia. El capítulo 1, justamente, el autor aquí anima a permanecer firmes y fieles al Señor, a permanecer firmes y fieles a pesar de tantas situaciones que estaban viviendo, a pesar de tantos sufrimientos y persecuciones. Entonces, problema número uno tiene que ver con la persecución y con el sufrimiento. Pero entonces también le expone el problema número dos y era la confusión. Y esta confusión era especialmente en temas doctrinales, en temas escatológicos específicamente. Ellos creían que se habían perdido el arrebatamiento, ellos creían que ya estaban en el día del Señor. Y aunque estos temas Pablo ya los había enseñado en la primera carta, hace 8 días justamente el hermano Rosenberg habló un poco de este tema. En primera de Tesalonicenses 4, del 13, desde el 13 hasta el 5:11, allí Pablo ya había enseñado sobre este tema. Ellos seguían, ellos seguían confundidos. Y esta confusión sobre todo era infundida. Y era infundida porque había unos falsos maestros que estaban dejando unos mensajes erróneos que estaban generando esta confusión. Estos mensajes decían que, que el día del Señor ya había llegado, que estaban en esos días, que vea todo lo que estaba ocurriendo, tantas persecuciones, tanto sufrimiento. Eso era muestra de que el día del Señor ya había llegado. Y estos mensajes erróneos, aparte de eso, llegaban como avalando que Pablo y Timoteo lo avalaban. Pues esto a la final, ¿qué estaba generando en ellos? Pues generaba confusión, generaba pues, muchas dudas de lo que estaban diciendo. A tal punto que algunos de esta iglesia lo creyeron. Así que Pablo escribió el capítulo 2 de esta carta para calmar esos temores, esas inseguridades de la iglesia de Tesalónica,
también para clarificar su enseñanza, esta enseñanza que él ya había dado en la primera carta. 3 meses después, como que comienzan a llegar mensajes y comienzan ellos a desviarse de esa verdad. Entonces vuelve y escribe para clarificar, dejar esa base firme y al mismo tiempo para tranquilizarlos, porque el día del Señor no había llegado. Y el tercer problema que aquí le presenta Timoteo a Pablo, es el problema de la ociosidad, de la ociosidad. Un tema que también ya se había tratado en la primera carta, en la primera Tesalonicenses 4, del 10 o del 11 al 12 aproximadamente. Este tema había empeorado. Este problema de la ociosidad se estaba dando en algunos por la expectativa del regreso del Señor, que en cualquier momento iba a llegar, para algunos, para otros que no, que ya había llegado. Ellos habían dejado de trabajar por completo. O sea, se estaban volviendo unos perezosos. Es bien interesante, porque algunos historiadores comentan que en esos tiempos había un beneficio social por parte de Roma. O sea, un beneficio donde el mismo Estado estaba subsidiando a estas personas con unos dineros que de pronto le permitía ahí comprar algunas cosas y le daba un apoyo que se llamaba como un apoyo social. Creo que este tema, hoy vemos mucho de eso. ¿Y esto qué era lo que estaba generando en ellos? Pues que estaba generando vagancia. Ellos esperaban que les llegara alguito, recibiendo de esta manera ocasional, sin querer trabajar. Y con la excusa o con la muy mala interpretación sobre el día del Señor. Ellos creían que ese día podía ocurrir en cualquier momento cercano. Y por eso, como decimos, como decimos aquí en Colombia, pues ellos se estaban echando a las petacas. Estaban ellos ahí relajados, esperando que llegara ese día. Y bueno, pero posiblemente podrás estar pensando, o bueno, no sé si tú, pero yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando esta carta, lo pensé y era, hey, pero qué personas tan tercas, tan testarudas. Hace solamente 3 meses le habían explicado mucho de estos temas, le habían enseñado y parece que ya se les había olvidado, se dejaron enredar con tanta facilidad. Sin embargo, hermanos, qué parecidos son a nosotros. Qué fácil olvidan y qué fácil olvidamos nosotros. Muchas veces salimos un domingo de la iglesia con un mensaje que realmente nos toca y decimos qué mensaje tan poderoso, qué mensaje tan bonito, tan contundente, pero tiempo después, 1 o 2 días después, volvemos y caemos en algo que nos acababan de enseñar. Esto también lo estaban viviendo ellos. Y el apóstol Pablo trató, trató severamente, trató con muy fuerte, sin pelos en la lengua, a estas personas. Él los trata como haraganes, perezosos y también trató el asunto de la disciplina de la iglesia. Entonces, esto lo podemos ver en el capítulo 3. Ya lo vamos a profundizar en un momento. Bueno, hermanos, conociendo entonces estos tres problemas que estaba exponiéndole Timoteo a Pablo, es que él escribe esta carta. Entonces, esta carta, como ya lo están viendo, es una carta que su bosquejo, todo su bosquejo parte en esos 3 puntos. Punto número uno del bosquejo. Punto número uno, consuelo y ánimo en medio de la persecución. Recordemos que el problema número uno era la persecución, todo lo que estaba generando. Entonces, el punto número uno en este bosquejo de este libro, capítulo uno, podemos ver que es un capítulo donde busca Pablo consolar y animar en medio de la persecución. El punto número dos del bosquejo, punto número dos, es corrección. Corrección o explicación del día del Señor. Corrección o explicación del día del Señor. Y en el punto número tres
exhortaciones prácticas a la vida cristiana. Exhortaciones prácticas a la vida cristiana, capítulo 3. Entonces, básicamente lo podemos ver así. Capítulo 1, consuelo o ánimo. Capítulo 2, instrucción o corrección. Y capítulo 3, exhortación, exhortaciones prácticas. ¿Listo? Entonces, arranquemos entonces en este bosquejo de este libro. Capítulo 1, consuelo y ánimo en medio de la persecución. Te voy a pedir, hermanos, que vamos ahí a 2 Tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a estar allí rápidamente como navegando en todo este libro. Entonces voy a pedirte allí que estés como muy pendiente de tus Biblias. En el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Bueno, aquí es evidente y podemos allí leerlo, que esta carta es escrita por el apóstol Pablo. El autor de esta carta, creo que no hay dudas, es el apóstol Pablo, el cual se encontraba junto a Silvano y junto a Timoteo. Ellos en ese momento estaban en medio del segundo viaje misionero. Esta carta la escribe Pablo posiblemente con ayuda de estas dos personas. Recordemos que Pablo ya su estado de salud, su cuerpo sufría consecuencias y posiblemente ellos estuvieron ayudándole en toda esta escritura y redacción. Y esta carta se escribió desde Corinto, ¿ok? Desde Corinto, y fue una carta escrita en respuesta al reporte de Timoteo, como dijimos hace un momento. Entonces la carta inicia con un saludo, y en ese saludo también podemos ver claridad en a quién le estaba dirigiendo la carta. Podemos ver que la audiencia original de esta carta eran los creyentes de la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pues Pablo da a entender que esta iglesia venía en un crecimiento, que aunque era una iglesia relativamente joven, esta iglesia venía en un crecimiento, en una madurez espiritual. Es decir, que ellos tenían un buen desempeño cristiano, al parecer. Pablo, adicional, da gracias por esta iglesia y también resalta de ellos la perseverancia, resalta de ellos la fe en medio de tantas situaciones que ellos estaban viviendo. Pablo allí los está animando y les está resaltando eso que él veía y que recibía también en comunicación de Timoteo. Vamos al versículo 3 al 5, versículo 3 y versículo 5. Palabras de acción de gracias. Aquí vemos palabras de acción de gracias y recompensa para aquellos creyentes verdaderos que están sufriendo. Entonces el 1.5 dice, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Pero luego aquí Pablo es claro y también es directo al decir que el Señor cuando sea revelado desde el cielo, es decir, en la segunda venida, será mostrado con poder, con poderosos ángeles en llamas de fuego, que castigará a los que no han creído en él, a los que no lo conocen. Más podemos leer esa parte allí después del 1.5. Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero, el 7, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego. A los que en esta segunda venida que él aquí se comienza a referir, será mostrado, como decía y como dice aquí la palabra,
esos poderosos ángeles en llamas de fuego, que castigará a los que no han creído en Él, a los que no lo conocen. Bueno, pero entonces aquí esa palabra conocen hace referencia, hace referencia a aquellas personas que no han entregado sus vidas en arrepentimiento de sus pecados. Esas personas que realmente no tienen esa fe genuina en Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Esos, esos se refiere allí Pablo, serán juzgados y serán castigados por la eternidad. El versículo 9 entonces dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo, hermanos, oraba, él oraba, imploraba para que esta iglesia siguiera siendo dignos de tales sufrimientos, dignos de tales situaciones de persecución y que llegaran a ser un glorioso testimonio del Señor. Entonces, a pesar de esta persecución, a pesar de tantas situaciones duras que vivían, Pablo quiere alentarlos, él quiere consolarlos y darles palabra de ánimo, recordándoles que deben perseverar en la fe, recordándoles que Dios es justo. Y aquí también comienza a dejar muy claro que el día que Él va a volver, que Él un día va a volver y va a volver con poder. Y quienes hemos creído, allí le están diciendo pues a ellos, quienes han creído, pero hoy también lo podemos llevar a nosotros, quienes hemos creído con fe en su palabra, quienes le hemos, quienes le hemos conocido genuinamente, seremos dignos del reino de Dios. Mientras los que no, ya lo acabamos de leer, serán juzgados, sufrirán y sufrirán un castigo y es un castigo de eterna destrucción. Bueno, entonces después de animarles, Pablo pasa entonces a instruirles, a recordarles una enseñanza que aunque él ya la había presentado, que ya les había enseñado, pues sin embargo, él siendo un hombre misericordioso, un hombre tranquilo, entonces, ok, volvamos a reforzar esta enseñanza. Y esta enseñanza es sobre la doctrina del día del Señor, la doctrina del día del Señor. Y vamos entonces al capítulo 2. En el bosquejo vamos al punto 2 que corresponde al capítulo 2. Corrección o explicación del día del Señor. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Resulta que había recibido una carta de falsos maestros donde estaban haciéndole pensar o pasar, o se estaban haciendo pasar por Pablo. Y pues se pueden ustedes imaginar, 3 meses después de recibir esta enseñanza, ellos vuelven y caen. Por eso Pablo aquí les está advirtiendo, él les está pidiendo que no se dejen sacudir. Está siendo aquí muy enfático, hey pueblo, no se dejen sacudir, no se dejen sacudir fácilmente en su modo de pensar. Es decir, lo que él les está diciendo es que sean firmes en la doctrina, en las enseñanzas que él ya les había dado y que seguramente lo tenían allí, solo que esa falta de firmeza los estaba poniendo a tambalear. Hermanos, los seres humanos olvidamos muy fácil. Mira lo que pasaba aquí en Tesalónica. Y pues como lo dije hace un momento, ¿qué diferencia esto comienza a ocurrir con nosotros? Recibimos una enseñanza y al otro día volvemos y caemos. Como dice eh, el meme este que es chistoso que dice como 3 doritos después. Recibimos una instrucción sabia y 3 doritos después volvemos y caemos en lo mismo. Hermanos, esa es la importancia de estar firmes en la palabra, de procurar
por tener tu mente saturada de la palabra de Dios, de estar leyendo, de estar estudiando las escrituras, de anhelar realmente la palabra y que esta sea la que haga su obra en nosotros. Sin embargo, aquí la doctrina específica en la cual Pablo les está exhortando a no dejarse desviar es sobre creer que el día del Señor ha llegado. Ha llegado. Y esto es falso. Esta es una enseñanza falsa. Y Pablo aquí es bien enfático y quiere además de lo que les había enseñado hace unos meses, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 5:10, él aquí también comienza entonces a aclararle y a expandir esta enseñanza. ¿Y de qué manera él la expande en esta segunda parte, en este segundo capítulo de este libro? Y él allí les habla acerca de que hay tres acontecimientos. Hay tres acontecimientos que van a ocurrir antes de que pueda llegar el tiempo de la segunda venida del Señor. O sea, él les está dando esa claridad de que, hey, tranquilos, el día del Señor no ha llegado. ¿Pero por qué no ha llegado? Porque no han ocurrido estos tres acontecimientos. Y pasa entonces él allí en el versículo 3 a decir, comienza con el primer acontecimiento. Quiero que vamos ahí al versículo 3, la parte B, dice, entonces, primer acontecimiento es la llegada de la apostasía, dice 2:3b. Bueno, voy a empezar todo el 3. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Sin que primero venga la apostasía. Entonces, primer acontecimiento antes de la venida del Señor, que aquí Pablo les está enseñando, es la llegada de la apostasía. La apostasía la podemos entender, hermanos, como cuando una persona que antes decía creer en Dios y seguir a Jesús, decide entonces rechazar esa fe y alejarse de esas verdades del Evangelio. En pocas palabras, es un abandono intencional de la fe cristiana. Pero ya algo hemos entendido que realmente esas personas que generan ese abandono, uno es porque realmente no eran creyentes, realmente no eran cristianos. Sin embargo, en este acontecimiento que aquí está presentando Pablo, esta apostasía era algo mucho más grande, era algo sin precedentes, será algo totalmente blasfemo. Y vamos un momento a Primera de Timoteo 4:1. Un momentico a Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este acontecimiento, aquí hermanos, está totalmente ligado al segundo acontecimiento que aquí enseña Pablo. Entonces, el primero, la llegada de la apostasía, y está ligado con el segundo. ¿Cuál es este segundo acontecimiento? Podemos seguirlo viendo allí en este versículo 3 del, del capítulo 2. Y dice, primero, bueno, dice, vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sigamos con el cuarto. Dice, con el 4. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Pablo se refiere de diferentes maneras en esta carta a esta persona, al anticristo. Entonces, el segundo acontecimiento es la aparición del anticristo. Apostasía, segunda aparición del anticristo. Las maneras como Pablo se refiere aquí al anticristo es el hombre de pecado,
También dice el hijo de perdición, el inicuo o el impío. En otras traducciones lo ponen como el impío. Es decir, que se refiere a alguien completamente sin ley, alguien que actúa en abierta, en completa rebelión contra Dios. Este hombre, hermanos, tratará de usurpar el lugar de Dios, como dice ahí la palabra. El anticristo, el anticristo es una figura futura profetizada en la Biblia. Y esta profecía lo podemos ver en diferentes libros de la Biblia. Voy a dar ahí algunos versículos para que si tú quieres puedas allí leer y profundizar sobre ello para que tomen nota de estos versículos. No alcanzamos ahora a leerlos, pero entonces te los voy a dictar y es Daniel 9 del 20 al 27. Esas profecías sobre el anticristo. En el mismo libro de Daniel 11 del 36 al 45. Daniel 12 del 5 al 13. Son algunos de ellos. También lo podemos ver en el libro de Zacarías. Zacarías 11 del 15 al 17. Bueno, hermanos, este anticristo se levantará, saldrá, digamos, a la luz antes del día del Señor. Y su objetivo será engañar al mundo y establecerse como un Dios, recibiendo adoración falsa. Pero vamos al versículo 7. Nuevamente allí en Tesalonicenses 2:7. ¿Qué dice? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, que se está refiriendo del Espíritu Santo, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces, aquí lo que nos quiere dar a entender Pablo es que solo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que tiene el poder para controlar a Satanás. Y, y este acontecimiento conecta directamente con el tercer acontecimiento para que continuemos con este versículo que estamos allí leyendo. Entonces, el tercer acontecimiento es la remoción del ministerio refrenador del Espíritu Santo. La remoción del ministerio refrenador del Espíritu Santo. Entonces, versículo 7, nuevamente, la segunda parte dice, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Bueno, aquí quiero traer unas palabras del teólogo y escritor Paul Benward que dice, lo voy a leer textual, el espíritu es omnipresente, no abandona el mundo, más bien se quita su ministerio de refrenar el pecado por cuanto el espíritu usa la verdadera iglesia de Jesucristo como medio de refrenar el pecado en el mundo. Esto podría indicar que la iglesia es quitada antes del comienzo del periodo de la tribulación. Entonces, esto podría indicar que la iglesia es quitada antes del comienzo del periodo de tribulación, ese tercer acontecimiento. El Espíritu Santo a través de la iglesia es quien ha venido refrenando, pero va a llegar un momento donde va a dar ese paso para que esto ocurra, porque ya está también profetizado. Y después de presentar Pablo la enseñanza para clarificar este error doctrinal que estaba teniendo la iglesia, después de aclararles que el día del Señor no había llegado aún, que el arrebatamiento aún no había ocurrido, termina entonces aquí Pablo exhortándoles exhortándoles a permanecer y a conservar con firmeza las doctrinas enseñadas. Hermano, quiero aquí recomendarte y animarte
a que si quieres profundizar en todo lo que es este segundo capítulo que está cargado de estos temas escatológicos profundos, que te voy a animar que te escuches una serie. Cuando estaba haciendo todo este estudio, fue realmente de gran bendición poderme escuchar parte de esta serie. Te invito a que te la escuches completa. Y la serie se llama El hombre de pecado que está por venir. El hombre de pecado que está por venir. Ese lo puedes encontrar en YouTube. Es del pastor John MacArthur. ¿Listo? Son seis videos donde él explica todo el capítulo 2 ya con detalle, ya va a, a Daniel y comienza a entrar ya a todo el detalle de este tema tan interesante. Entonces, bueno, también esto lo puedes encontrar yo por ejemplo tengo la aplicación, hay una aplicación de Gracia a Vosotros, donde allí uno puede también escuchar estas enseñanzas. Bueno, hermanos, el regreso de Jesús nos debe inspirar esperanza, nos debe inspirar, hermanos, confianza. Esto no debe generarnos miedo. Debemos anhelar, anhelar la segunda venida de Cristo. Hermano, Jesucristo es la luz verdadera, que Él guía nuestros pasos. Él nos da, Él nos da la confianza de que el bien sí o sí vencerá al mal, porque Él es mayor que cualquier poder, es el Dios de todas las cosas. Bueno, termina aquí entonces esta carta, el apóstol Pablo, con unas exhortaciones prácticas. Recordemos que algunos de la iglesia estaban dejando de trabajar, otros estaban entrometiendo en cosas que no le importaban y los que lo que hacían era promover vagancia, esto debido pues a todo un mal entendimiento. Entonces, capítulo 3, el punto 3 de este bosquejo, capítulo 3, exhortaciones prácticas. Con esto vamos terminando el estudio de hoy. Exhortaciones prácticas a la vida cristiana. Primero que todo, Pablo aquí pide oración por él, pide oración por Timoteo, pide oración por Silvano, y esta oración era para que la palabra del Señor siguiera extendiéndose, siguiera expandiéndose. Aquí un llamado, hermanos, a que esta también sea una oración de nosotros, que oremos por nuestra iglesia, que oremos por los diferentes ministerios que tiene nuestra iglesia, que oremos porque la expansión del reino de Cristo pues, se pueda seguir expandiendo, se pueda seguir dando. ¿Ok, hermanos? Aquí, y qué bonito sería, y les animo a que podamos organizarnos y que cada día estemos orando por diferentes ministerios, podamos estar orando unos por otros, los que son miembros de la iglesia. Tenemos un archivo, un PDF donde están cada uno de los miembros con sus nombres, con su familia, que podamos tomar este archivo si lo tienen en físico y estar orando por, por toda la iglesia, por toda la membresía. Entonces aquí nos está animando y está exhortando Pablo a la iglesia a orar unos por otros. Por último, Pablo les exhorta en los versículos 3 del 6 al 15, 3 del 6 al 15, exhorta una vida cristiana responsable. Y aquí les da una instrucción imperativa, es una instrucción de orden. Él les manda a que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Aquí él pone por un momento su propio ejemplo, se pone él como ejemplo, donde él les está recordando que él trabajó esforzadamente. Es importante, hermanos, que recordemos que Pablo trabajó día y noche haciendo carpas. En esta época él hacía carpas y con este dinero pues es lo que permitía él sostenerse. Él allí en la carta está diciendo que él lo hacía para no ser, para no ser como cargas para otros, ¿ok? Pero sobre todo lo hacía para enseñarles desde el ejemplo la importancia de trabajar esforzadamente. Y después de su trabajo, pues él seguía con otro trabajo súper importante y era ese trabajo en la obra de Cristo. En el versículo 10, Dios manda a que el creyente trabaje con esfuerzo, con responsabilidad.
De lo contrario, sufrirá las consecuencias. Esto debería recordarnos, hermanos, que la pereza nos trae consecuencias. Que como creyentes verdaderos, debo ser un ejemplo de integridad, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de diligencia. Que en nuestro trabajo nosotros seamos reconocidos justamente por eso, porque todo lo que hacemos lo hacemos para buscar glorificar al Señor, porque lo hacemos con esfuerzo. Quiero que leamos el versículo 13, el versículo 13, que cierra toda esta exhortación que está haciendo aquí Pablo. Dice, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Que podamos estarnos examinando y realmente si estoy trabajando esforzadamente, si estoy realmente orando, estamos orando unos por otros, estoy orando por mi iglesia. Y termina aquí la carta reafirmando que Pablo mismo fue quien la escribió. O sea, él aquí lo que está dando es como una garantía para la iglesia que hey, han recibido cartas engañosas. No, 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 esta la estoy haciendo yo. Por eso la estoy escribiendo yo aquí con mis propias manos. Hermanos, que sea Dios dándonos claridad para entender, para persistir con amor en su palabra. Que sus enseñanzas nos permitan estar anhelando esa segunda venida. Que mientras esto ocurre, estemos viviendo una vida que muestre a Cristo en todo, sin cansarnos de hacer el bien. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo, le estaba exhortando a la iglesia de Tesalónica y esto, como te has dado cuenta, está totalmente vigente para nosotros hoy día. Así que oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios tan bueno. Eres un Dios Padre que te podemos descansar, Señor. El mundo allá afuera quiere mostrarnos que ser cristiano es difícil, que ser cristiano es de carga, es aburrido. Pero cada que profundizamos en tu palabra, Señor, eso nos da tanta garantía, tanta seguridad, tanta esperanza de que tú eres bueno, de que tú nos cuidas, de que tienes un propósito para nosotros, de que ser cristiano, Señor, cuando realmente descansamos en ti, en tu palabra, es algo que nos aliviana, Señor. Gracias, Padre, por toda tu bondad. Gracias, Señor, por la enseñanza de este libro, por habernos dejado también toda esta riqueza, Señor, que tú le estabas dando aquí a Tesalónica, pero que hoy es tan vigente para nosotros. Que no nos dejemos desviar ni tambalear, Señor, por tantas falsas enseñanzas que hay afuera, temas de humanismo, temas de, de progresismo, Señor, que lo único que quiere es confundirnos y desviarnos de la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, a confiar en que tu palabra es verdad completamente. Anhelar, Señor, tu segunda venida, pero anhelarlo con diligencia, Señor, trabajando esforzadamente, haciendo el bien en todo lo que hagamos, mostrando a Cristo, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.